Descargo de responsabilidad. No soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original. Por favor apoyar el material original y al autor para que siga subiendo y actualizando feeds. Gracias. Capítulo 9. Todo el crédito a los respectivos propietarios. Ian, el líder de la CSS, se inclinó hacia adelante sobre las imágenes entrecortadas y los escasos informes de los dos conductos. Aparentemente, quienquiera que fueran estos dos estaba acostado, y muy bajo si no se encontraba casi nada en ellos, excepto por unos pocos restos de sus poderes, que trazaron su camino desde que comenzó la pelea hasta donde terminó. La mayor parte del daño había sido causado por el conducto de concreto, como lo demuestran los perdigones de astillas de concreto alojadas en las paredes, grandes losas de concreto que se habían lanzado a la tierra y varias partes demolidas de los edificios. El conducto de empuñadura ligera solo se defendió con ataques generalmente precisos contra un objetivo, a juzgar por la falta de garantías y pocas marcas cuando falló un ataque. Frunció el ceño ante la cara de que la CSS no había podido capturarlos y traerlos. Los conductos naturales eran raros para unirse a la policía y deseaba tener algunos a mano. Demonios, se habría conformado con conductos mutacionales que estaban en la ciudad. Aunque muchos de ellos mantuvieron en secreto cualquier habilidad que tuvieran o simplemente no estaban dispuestos a usarlas por completo. Por mucho que le hubiera gustado obtener a Cardin Winchester como activo accesible para el CSS, Winchester Senior se había opuesto vehementemente a la idea y ella no podía hacer nada mientras él la bloqueaba. Sin embargo, en retrospectiva, probablemente había sido lo mejor para todo el grupo que ella no lo había traído. El joven Winchester era arrogante ante una falta, y sin duda si se le asociaba con la CSS, no causaría fin a los problemas de encubrimiento de sus errores. No podían permitirse un cañón suelto como Cardin para dañar su ya inestable reputación. Ya muchos pensaban que la CSS era simplemente el Dove bajo un nombre y una cara diferentes. Aunque desafortunada, había tomado su decisión después de examinar los archivos que había recopilado de los contactos del Dove que todavía tenían cierta influencia. La CSS no necesitó más mala prensa. El Dove ya había sido desmantelado de todas las maneras posibles en todas las ciudades, y dejó a docenas y cientos con habilidades menores ya que Agustín les había transferido pequeñas astillas de habilidad. Algunas de las antiguas fuerzas habían pasado a trabajar en la aplicación de la ley o tal vez en el ejército, pero muchas de ellas estaban integradas en la CSS. Sin embargo, la disciplina era mucho más dura cuando se trataba de lidiar con incidentes de superpoderes y encarcelamiento. Mientras que los ex soldados de infantería tenían casi rienda suelta para hacer lo que quisieran, la CSS no permitía el abuso de poder. Los conductos no merecían morir o ser torturados, o todos los ex soldados del Dove tendrían que matarse entre sí cuando todo estuviera dicho y hecho. Eso quedó muy claro en la primera orientación y dejó en claro la importancia de que no trataran de matar conductos. La reacción de cualquier nuevo recluta a esa repentina claridad fue divertida. Supervisora de la CSS en Empire City puede ser, pero su creadora no fue indulgente y revisaría todo el grupo si no lograba mantener sus fuerzas controladas. Era más que difícil mantener su identidad oculta e incluso entonces, evitar al público como portavoz e imponer el papel a otras personas. Es posible que su creadora no haya sido la que se preocupara por quién dirigía las fuerzas, siempre y cuando las dirigieran bien y de manera justa, pero no quería que algunas personas de elección supieran que todavía estaba en la ciudad. Pero incluso con la línea de pensamiento excusada, la situación de la CSS era delicada y mantenía un equilibrio tenue incluso en el mejor de los casos. Sacudió la cabeza y decidió que dejar de lado esa línea de pensamiento deprimente por el momento no le haría ningún bien ahora. Volvió a los informes. Así que estaba claro que uno de ellos era el atacante, y la líder de la CSS deseaba saber quién, porque un conducto de concreto inexperto y un conducto de luz atacante era un escenario que no era algo que pudiera descartar. Otro escenario, que aparentemente fue el consenso general de los vídeos de la pelea, fue un conducto de concreto indiferente y un conducto de luz de defensa. Serían de gran utilidad si se encuentran Reclutado. Ella planeaba encontrarlos y hacerlos suyos.
Después de todo, tenía preocupaciones que solo podrían resolverse realmente si tenía poderes a su disposición. Se recostó en su silla y empinó la mirada de sus dedos que permanecía en el techo. «Oh, las posibilidades», murmuró. Todas las posibilidades tenían el potencial de convertirse en realidades si las encontraba. Yuma se sentó en su apartamento recién adquirido y tiró del último de los vendajes, empujando suavemente la cicatriz rosa que ahora adornaba su costado. Suspiró aliviado de que no había dolor por los golpes, ni siquiera un leve hormigueo de que algo andaba mal. Incluso con su curación acelerada, la hoja de luz de Jaune cavó profundamente y lo colocó por un tiempo ya que su factor de curación no era fuerte. Ser un pseudoconducto tenía sus ventajas, pero su curación nunca estaría al nivel de un conducto natural a pesar de ser mucho más fuerte que la curación de un humano de vainilla. No había perdido suficiente sangre para ser fatal debido a eso, de lo contrario estaría muerto al costado de la carretera. Agarró el fregadero lo suficientemente fuerte como para romperlo y miró al espejo antes de fruncir el ceño. Deseaba haber logrado atrapar a Jaune por sorpresa, pero el niño se había dado cuenta de que lo seguían demasiado rápido. No esperaba ser fácil matarlo, pero no sabía que Jaune tenía un dominio increíble sobre sus habilidades. Yuma no tenía delirios. Su línea de trabajo no los permitía. Jaune era objetivamente más fuerte como conducto natural que él, y eso ni siquiera era lo más frustrante. No tenía ni idea de cuál era la fuente de energía de Jaune. El joven conducto no parecía detenerse en nada y sacar lo que fuera el infierno que usó en su pelea. La aproximación más cercana a sus habilidades fue de ese pollito de neón, Fletchfish o lo que sea que fuera en una juerga asesina con respecto al traficante de drogas en Seattle una vez que ella estaba libre, que todos sabían que estaba follando a Delsin-Rowe a puerta cerrada. La diferencia fue que no se detuvo en ninguna fuente de neón y su cambio material parecía más en línea con el cambio de humo de Delsin-Rowe, menos sustancia más etérea. Variables desconocidas significarían la diferencia entre la vida y la muerte en su contrato, por lo que no tuvo más remedio que forzar la mano de Jaune. Tuvo que seguir adelante con el joven Ark hasta que el niño mostró lo que lo estaba impulsando, lo que lo hizo funcionar y tocar. Luego, después de que Yuma tuviera toda la información que necesitaba, cuando Jaune Ark estaba en su punto más vulnerable, Yuma lo mataría y disfrutaría de la vida bajo la protección y la riqueza de Jax. Cardin suspiró por enésima vez mientras paseaba por la ciudad, tratando de despejar su cabeza y estructurar sus pensamientos. El cielo estaba nublado en algunos lugares, y las áreas despejadas dejaban salir corrientes de luz solar como si las nubes y la luz estuvieran luchando por el dominio. Casi parecía que el cielo todavía estaba indeciso, muy parecido a sus pensamientos. Cardin quería ignorar el hoyo en su estómago sobre sus acciones. Pero se había vendido tan barato por dinero que podría haber reunido más legalmente. También había querido pedir perdón, pero no estaba seguro de que su presencia fuera bien recibida por la persona con la que quería disculparse. Sabía muy bien cuánto había convertido la vida de Jaune en un infierno, y tragarse su orgullo y ofrecer una disculpa no estaba en su naturaleza. La mayoría de las veces simplemente no decía nada y seguía adelante con su vida, dejando el pasado como el pasado. Por tentador que fuera, no estaba demasiado orgulloso de admitir que Jaune merecía algo mejor que eso, y, como compañero de conducto, deberían cuidarse mutuamente porque, a pesar de Delsin-Rowe y Colin Pratt, había un estigma de que todos eran monstruos esperando ser desatados. Cardin estaba furioso al principio cuando descubrió que su padre lo había enviado al campo de entrenamiento del Dude, sin entender por qué. Luego consiguió que sus habilidades latentes se liberaran por completo después de ser potenciado por Agustín. Su confianza creció con el tiempo con sus poderes y estuvo cerca para ver cómo el Dude se desmoronaba y regresó a Empire City, ahora manejando el concreto casi tan fluidamente como Agustín podía. Su padre había estado feliz de verlo, pero había estado cada vez menos satisfecho con la forma en que Cardin había estado desfilando. Cardin no estaba ciego al hecho de que era sinvergüenza aún para todos en ese momento, estaba borracho en la repetición de sus habilidades. Se necesitaron las reprimendas de su padre y una lista de sus crímenes, combinada con una sentencia de cadena perpetua si todos se contaban, para amortiguar su ego a un poco engreído con mucha más humanidad.
Se dio cuenta de que su padre lo amaba lo suficiente como para cubrirlo y aún así reprenderlo para que tratara de ayudarlo a ser un mejor hombre. Jonathan Ark vino y reanudó su vieja actitud, empujando hacia abajo sus propios pensamientos de que tal vez debería preguntarse por qué el tipo quería empujar a su propio hijo al suicidio. Se convenció a sí mismo de que no importaba cuando ciertamente lo hizo. Le había contado a su padre lo que había estado sucediendo y su padre estaba furioso con razón con Cardin por ser el perro de ataque de alguien, pero lo que más le había picado era la decepción que afectó la furia de su padre. No podía odiar o reprender completamente a Cardin por caer en el encanto del dinero. Mejores hombres que él habían caído por menos, y la suma total no era una cantidad insignificante, pero lo que tenía que hacer para adquirirlo estaba mal. Cardin ya se había pateado a sí mismo por ayudar siempre, y su padre no se complacía en la miseria autoimpuesta de su hijo. Pero fue un mejor castigo que podría haber ideado. Respiró hondo y un ceño fruncido le cubrió la cara. ¿Por qué la vida nunca es tan fácil como debería ser? Reflexionó. Dejó escapar un suspiro frustrado e hizo su mente mientras caminaba hacia cierto café. Es hora de comenzar a caminar por el camino correcto. Jaune trató de quitarse el cansancio de los ojos cuando terminó su turno, los nervios se desgastaron y cada músculo se tensó como una cuerda de arco. Estaba tan cansado de cómo había estado últimamente y no quería nada más que colapsar en ese momento. Respiró hondo y luchó para evitar tirar de la luz, para revitalizarse mientras cerraba y cerraba la caja. Se tomó un momento para respirar lentamente, cuando una mano se cerró suavemente sobre su hombro, tratando de llamar su atención. Apenas logró resistirse a disolverse en la luz para alejarse, ya que reconoció que Blake había sido quien había tratado de sacudirlo de su agotado estupor. Jaune. Ella dijo, preocupación evidente en su tono, ¿estás bien? Él sonrió y se volvió hacia ella, está bien. Estoy bien. Los ojos de Blake se entrecerraron y él se estremeció cuando su agarre se apretó. No. Ya no puedes decir eso. La sonrisa de Jaune flaqueó y valientemente trató de mantener su fachada de alegría habitual, pero sabía que no se sostendría. Ya era bastante difícil mantener su sonrisa durante su turno después de unas horas de sueño agitado e incómodo. Hacer eso con Blake era casi imposible después de un largo día. Las clases eran fáciles de parecer abatidos sin levantar sospechas, prácticamente todos en la clase estaban demasiado ocupados o llevaban la misma expresión. La capacidad de Jaune de doblar la luz a su alrededor para hacerse prácticamente invisible fue invaluable una vez que encontró que una área aislada se desvanecía, pero la paranoia constante lo estaba llegando. Cada acción tenía que ser cuidadosa, cada sombra en la esquina de su visión sospechosa, cada persona escrutada en caso de que ese conducto lo atacara nuevamente mostraba su rostro. Tal vez si tuviera a alguien en quien confiar, podría dejar que parte de la tensión se desvaneciera, pero no podía avisar a nadie. Había demasiado en juego. Jaune no pudo decírselo a Blake. Si lo hizo y perdió su amistad, sería solo otra cosa que sus poderes le habrían costado, ¿verdad? Blake era su mejor amigo. No sabía si podría soportar perder todo de nuevo. Blake suspiró involuntariamente, no necesitas preocuparte por mí. Me las arreglaré. No puedes decirme que no me preocupe por mis amigos Jaune. Blake casi gruñó, siguiendo el consejo de Yang y negándose a dejar esto. Ya lo odiaba cuando Cardin te golpeó y pude dejarlo ir porque parecías estar bien, pero ahora, Jaune, parece que estás a punto de desmayarte todos los días. Todo el mundo puede verlo, pero sigues tratando de ignorar a todos cuando preguntamos. ¿No ves que eso no está ayudando a nadie? Te estás derrumbando y no dejarás que nadie se acerque lo suficiente como para entender por qué. Jaune no estaba seguro de qué hacer, a veces había visto a Blake actuar así hacia los demás, era muy consciente de la terquedad que Blake poseía, pero nunca había experimentado que se usara en él. Sabía que por el brillo acerado en los ojos de Blake estaba cansada de verlo así, y Jaune no se iría hasta que tuviera sus respuestas. A veces olvidaba que Blake no era solo su mejor amigo, sino una chica brillante y leal que no era un empujón. Cualquiera que pudiera mirar a Cardin y mantener la calma cuando los intimidaba sutilmente valía la pena temer, poderes o no. Pero, ¿qué podría decir?
No te preocupes, yo era solo uno de los conductos de los que escuchaste hablar en las noticias y estoy siendo atacado por Conduit que estaba tratando de matarme. Sin embargo, no hay necesidad de preocuparse por eso, lo tengo bajo control. Eso no iría bien, incluso decirle que podría ponerla en la mira de su perseguidor. Blake comenzó, buscando a tientas en su cabeza palabras para seguir. No podía entenderlo, trató de hacer que su cerebro pensara, pero podía escuchar el ruido de molienda vacío de su agotamiento que dificultaba concentrarse demasiado. ¿No confías en mí?, ella dijo, la voz de repente en silencio y una punzada de dolor que ataba su tono. El corazón de Jaune se apretó, lo hago. Te confío mi vida Blake. Entonces dime. Jaune vaciló, en guerra consigo mismo. Por favor, Jaune. Solo quiero ayudar. Ella imploró. Jaune apretó los dientes detrás de sus labios adelgazados, su cabeza comenzaba a latir con dolor de cabeza, cada latido se rompía a tiempo con su corazón sacudiendo su caja torácica. Estaba demasiado estresado. Estaba demasiado cansado. Necesitaba calmarse. Necesitaba hacer algo. Necesitaba irse. Necesitaba quedarse. Necesitaba responder. Necesitaba quedarse callado. Su visión se volvió borrosa a medida que las lágrimas frustradas se acumulaban detrás de sus ojos, mientras sus pensamientos se volvían locos dentro de su corazón. Era demasiado. El ruido blanco llenó sus oídos y la negrura se deslizó en los bordes de su visión. Estaba a punto de tener un ataque de pánico. Estaba luchando por funcionar. No puedo. No puedo perderte a ti también. Jaune gimió, suplicándole que lo dejara caer para que pudiera ir y romperse solo en su apartamento. ¿Qué es lo que es tan horrible que tienes miedo así?, Blake exigió, acercándose a la mirada dolorida que Jaune estaba mostrando. Esto te está comiendo y no puedo soportar verte como Jaune. Si te preocupas por mí en absoluto, me lo dirías. Blake hizo un guiño cuando salió ese último pedacito, fue un golpe bajo y ella lo sabía. Pero estaba cansada de todo este baile y evitación que Jaune estaba usando. Había sido paciente y se había contenido, pero Jan tenía razón cuando se trataba de Jaune. No era justo para él y, francamente, Blake estaba harto de la poca consideración que tenía por sí mismo. No pensó que valía el mismo nivel de cuidado y respeto por sí mismo que todos deberían tener. Jaune actuó como pensando que solo podía confiar en sí mismo, asumiendo cada pequeño problema que podía y rechazando la ayuda. Finalmente se estaba rompiendo y se negó a reconocerlo. Blake deseaba poder hacer esto suavemente, pero a veces solo tenías que tirar dinamita en el estanque de pesca. Él no era una pérdida de tiempo, al menos no a los ojos de Blake, y ella había terminado de dejarlo llevar sus montañas de dolor solo. Puede que no haya querido la ayuda, pero la necesitaba, y ella estaba dispuesta a aferrarse a esto si intentaba alejarse. Jaune apretó los puños y se desesperó, sabía que no podía permanecer en secreto para siempre, pero huyó de él. Se esforzó tanto por ser normal y regular, ser alguien a quien no mirarías dos veces o con miedo. Fue difícil al principio, incluso después de Kurdun Kai, su cuerpo quería atraer naturalmente la luz hacia él y dejar que su cuerpo latiera regularmente. Le había llevado meses de férreo control para evitar que dibujara visiblemente la luz, evitando que se notara. Entonces Cardin llegó y comenzó a golpearlo, mientras sus poderes dentro gritaban para que lo dejaran salir para aplastar al gilipollas. Ahora, incluso después de que Cardin se detuvo inexplicablemente, había un nuevo conducto de concreto que estaba tratando de matarlo, no solo intimidarlo como Cardin lo había hecho antes. Pero sabía que no podía correr para siempre. El idealismo tonto y la realidad casi nunca se superponen y él había sido tonto al pensar que podía, idealista pensar que podía ocultar su situación para siempre. Ahora estaba causando dolor a su mejor amigo, algo que nunca quiso hacer. Se resignó con un suspiro. Lo había perdido todo antes y seguía moviéndose. Solo tendría que hacer lo mismo aquí cuando lo dijo en voz alta. El dolor hueco lo golpeó en el intestino y expulsó el aire de sus pulmones en 3 palabras condenatorias. Soy un conducto. Se molió a través de los dientes. Silencio de Pin Drop. Capítulo 10. Todo el crédito a los respectivos propietarios. Hilo. Blake se quedó en blanco en la tranquila admisión.
Las palabras rebotaron en su cráneo mientras intentaba hacer coincidir a Jaune con un conducto. Simplemente nos enredaron. Los conductos prácticamente brillaban con las habilidades fantásticas que podían usar, siempre había algo que los diferenciaba de la norma. Eran fuertes, indomables, de pie contra la naturaleza mundana del mundo contra ellos. Los conductos generalmente compartían una conexión con sus respectivos poderes, pero Jaune nunca tuvo ninguno de esos relatos que había visto. Nunca había sido como las personas, que ella sabía que tenían poderes. Nunca mostró poderes abiertamente. A Yang le gustaban las comidas y bebidas de temperatura más alta, ya que parecían tener una sensación placentera en relación con sus poderes. Cardin era, estúpidamente cabeza de cerdo sobre las cosas, acorde con sus poderes concretos que eran duraderos e implacables. Pero Jaune no era ninguna de estas cosas. Él era normal y solo una persona promedio, aparte de ser uno de sus mejores amigos, para Blackie hasta ahora. Claro que había golpeado a Cardin lo suficientemente fuerte como para romperle el labio, y Blackie había sido consciente de que en realidad estaba bien construido, pero eso no era revelador para nadie. Las personas que eran mucho más musculosas que Jaune no tenían habilidades especiales de las que hablar. Ella había esperado muchas otras cosas. Problemas de dinero, drogas, chantaje, Cardin, tal vez el juego, su casa en el camino de la destrucción de la lucha del conducto, incluso temas relacionados con pandillas. Tantas cosas que simplemente no encajaban en su imagen de la rubia que podrían explicar por qué se estaba desmoronando en el momento. Jaune, a pesar de toda su torpeza general y comportamiento recatado, nunca había tenido ningún problema manifiesto con respecto a cómo vivía. Nunca parecía tomar riesgos innecesarios y se mantuvo fuera del camino de las personas para que no se molestaran con él. Cardin se metía con él, pero Jaune generalmente no parecía del tipo de enemigos si no tenía que hacerlo. Era una persona gentil y rey que hacía todo lo posible. Él siempre había sido privado en lo que respecta a su vida y, aunque había sido algo que a Blackie no le gustaba, ella lo dejó ser. Jaune nunca parecía estar en problemas hasta toda la pelea de conductos que sucedió y Blackie no era tonto ahora que había admitido lo que era. Las piezas se deslizaron en su lugar cuando se dio cuenta de que Jaune era el conducto que empuñaba la luz del video reciente y, eso significó que Cardin trató de matarlo. Eso es inaceptable. Ese bastardo trató de matarte. Blackie gruñó, las palabras salieron antes de que pudiera modular su tono. Jaune se estremeció como si las palabras lo lastimaran antes de que él realmente registrara lo que ella dijo y ella se volvió para mirar a Blackie con los ojos muy abiertos. ¿Qué? Cardin trató de alejarte de mí. Ese bastardo merece pudrirse en una celda de la cárcel. Blackie aulló, sin darse cuenta de lo que ella dijo. ¿No te ha lastimado lo suficiente? Lo voy a matar si tengo que hacerlo. No se te permite morir. Jaune se sorprendió cuando Blackie le gritó al mundo, completamente fuera de su profundidad. ¿Por qué no le gritaba? No debería estar gritando de miedo. No debería estar enojada con él por ocultar lo que era. No debería estar disgustada por lo que fue. ¿Por qué no entraba en pánico al verlo? ¿No se suponía que debía llamar al grupo CSS o lo que sea? ¿Cuál fue esta reacción? No estaba bien. No era algo que esperaba. ¿Qué? Jaune trató de averiguar por qué Blackie estaba furioso con Cardin. No estás disgustado. No estás enojado. Blackie se volvió hacia él con la frustración grabada en su rostro. ¿Qué quieres decir con que no estoy enojada? Estoy furioso. Cardin trató de matarte. ¿No crees que soy una especie de monstruo? Jaune gritó, una desesperación casi frenética en su voz, no soy un monstruo. ¿Por qué no me odias? Blackie se calmó y otra emoción se apoderó de su rostro mientras lo miraba con cuidado. Incredulidad y dolor. Jaune. Ella dijo en voz baja, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Honestamente pensaste que me escaparía de ti? Jaune con la boca abierta y cerrada, nada tenía sentido en su cabeza. Cada posible tren de pensamiento que corría en su cabeza se había detenido abruptamente o saltado de los rieles para estrellarse contra uno de los otros trenes. Todos los demás lo habían dejado y lo habían tirado a la basura debido a sus poderes. Se suponía que no debía ser cuidado como un conducto.
No era posible ser aceptado, esa había sido su única creencia verdadera que le permitió mantener su cordura a través de la tortura. Fue la única creencia que permitió que el mundo le diera sentido a su dolor y le permitió justificar su propio tratamiento en el pasado. La gente era voluble y se movía como hojas en el viento. Blake tuvo que irse cuando estuvo expuesto, entonces pudo hacer que todo su sufrimiento fuera realmente sensato. Si ella se fue porque él era un monstruo que llevaba la piel de un humano. Pero, todos los demás lo hicieron. Susurró quebradamente. La compasión llenó los ojos de Blake y ella entendió después de tanto tiempo por qué se aferró cuando se trataba de su familia, Jaune. Jaune tembló mientras su mundo se derrumbaba a su alrededor. Era un monstruo, ¿verdad? Era un bicho raro. Era el único hecho que sabía. Si eso estaba mal, si alguien veía a una persona a pesar de lo que era, podría ser amado, a pesar de que tenía poderes. Eso sería, no podría, él era. El estrés y la confusión eran demasiados, la presa se desbordó y se desmoronó a medida que las olas de emociones aumentaban. Las manchas negras bailaban a través de su visión. Los ojos de Blake se abrieron alarmados mientras se balanceaba casi borracho. Necesitaba irse. La mano agarró sus hombros y el mundo se difuminó en algo entre un sueño y una pesadilla. No podía recuperar el aliento y estaba jadeando por aire. A lo lejos escuchó a Blake llamar su nombre, con la voz llena de terror. El piso se apresuró a encontrarse con él y, por primera vez en su vida, solo pudo sentir alivio cuando la oscuridad se lo tragó y lo arrastró al turbio mundo de la inconsciencia. Cardin observó desde las ventanas de vidrio de la tienda como Jaune se derrumbaba y Blake se apresuraba a atraparlo, tratando desesperadamente de despertarlo mientras ella lo llamaba por su nombre. Solo había venido después de que Jaune gritara sobre cómo era un monstruo y que ella debería tenerle miedo. Claramente se lo había dicho a Blake y a la chica libresca que lo había tomado sin el miedo que esperaba. Cardin no había estado esperando la ira pura en el tono de Blake mientras se enfurecía. Eso daba miedo, lo cual fue desgarrador en cierto modo. Cuando Cardin recibió su contrato para presionar a Jaune para que se suicidara, lo primero que comprobó fue si tenía alguna familia a la que recurrir. Por razones obvias, sus padres no iban a ayudarlo, o al menos su madre no lo fue, ya que probablemente habría podido evitar que su esposo contratara a alguien para matar a su hijo. Y no había otro arco en la ciudad que sus extensos recursos pudieran encontrar antes de lanzar su campaña contra Jaune. El hoyo en su estómago amenazaba con tragarlo entero por lo mucho bastardo que había sido en el ya traumatizado arco. El tipo debe haber venido al imperio para escapar de la familia que debe haberlo abandonado solo para que su padre lo encuentre una vez más y ahora lo someta a tortura e intento de asesinato. Cardin quería ayudar ahora que era consciente de la verdadera naturaleza de Jaune, pero sabía que su presencia haría más daño que bien en este momento. Era el único conducto que hacía alarde abiertamente de sus habilidades y, aunque las autoridades lo habían despejado ya que había estado en las instalaciones de su mansión, la gente todavía creía que era él. Si apareciera ahora, sin duda Blake lo acusaría y no podría limpiar su nombre ni a ella ni a Jaune. Apretó los dientes. No importa de qué lado estuviera, realmente estaba indefenso, ¿no es así? Eso fue irritante. Saffron había saludado a toda su hermana con abrazos y preguntas generales sobre la vida y cómo les iba mientras Terra esperaba pacientemente con Adrián en su cadera. Violet estaba discutiendo animadamente el video ya que cada uno de sus hermanos había estado desesperado por ver si esto era lo que podría ser la bala humeante que finalmente les permitió conocer a su hermano. Ilios había estado impaciente y miraba fijamente las pantallas de embarque, casi como un pensamiento amenazando el vuelo para llegar a tiempo o temprano incluso para no incurrir en su ira. Cine rebotó en su asiento, demasiado ansiosa por conocer a su hermano después de todo el tiempo perdido. Habían estado tan cerca cuando eran niños, ya que ella era la más cercana a su edad. Amber se había quedado despierta y dormida en su asiento, ya que prácticamente no podía dormir tan pronto como Saffron transmitió la noticia. Coral y Gia habían estado viviendo juntos y ambos habían querido ir al imperio sin la familia en su prisa, sin empacar ni nada remotamente ni siquiera estar cerca de estar preparados, pero esperaron a regañadientes mientras todos decidían que todos iban juntos o no iban en absoluto.
Hicieron un grupo bastante grande mientras esperaban, pero honestamente no les importó eso. La familia nunca debe hacer que uno se sienta más que cómodo llamado. Tampoco les importaban los varios hombres que intentaban coquetear con una de las hermosas mujeres rubias que esperaban en la puerta. Las chicas eran hermosas, pero ignorar a los chicos o rechazarlos de plano emitía un aire de frialdad. Estaban buscando solo a un tipo y no estaban interesados en nadie más hasta que fue encontrado y confrontado. Sin embargo, había una tensión incómoda entre las diversas mujeres. Su reacción. En un mundo ideal, estaría extasiado de verlos y reunirse con lágrimas felices y garantías amorosas. Pero el mundo nunca fue ideal y por mucho que quisieran recuperar la relación que tenían con su hijo menor, estaba claro por su desaparición de la faz de la tierra, hasta hace poco, que pensaba que lo abandonaban. Esa no había sido su intención y lo amaban tanto como siempre lo hacían, pero él podría haberlo tomado de todas las maneras equivocadas y habría estado completamente justificado al pensar eso. De cualquier manera, necesitaban verlo. Incluso si los amaba. Incluso si los odiaba. Solo necesitaban ver a su hermano pequeño por última vez. Las 7 hermanas necesitaban ese cierre. Si decidiera que nunca quería volver a verlos y que era mejor que no se acercaran a él nunca más, respetarían esa decisión a pesar del dolor y la angustia que les causaría. Su hermano pequeño había pasado por un dolor más que suficiente y estarían condenados si le agregaban algo más si podían evitarlo. Blake se sentó junto a su propia cama, Jaune acostada encima de ella después de haberse desmayado en el piso del café. Gira y Kali habían escuchado a Blake gritar, y decidieron ni siquiera tratar de lidiar con lo que sonaba como una hija furiosa, pero habían bajado hasta que comenzó a gritar el nombre de Jaune aterrorizada. El corpulento dueño de la cafetería casi derribó la puerta cuando corrió por las escaleras y se puso rígido al ver a Jaune frío en el suelo y Blake arrodillado junto a él mientras acunaba su cabeza. «Papá, ayúdalo». Blake suplicó voz temblorosa. Gira se arrodilló rápidamente junto al rubio y presionó una mano contra su frente, comprobando su temperatura. «¿Qué pasó?». Blake mordisqueó su labio, dudando por un momento. Se desmayó por el estrés y la ansiedad que finalmente lo abrumaron. Eso técnicamente era la verdad. Gira la miró y recogió a su empleado. «Necesita acostarse. Él puede usar mi habitación». Blake se ofreció como voluntario. Es lo menos que puedo hacer por él. Lo que llevó a la situación actual de Blake. No pudo evitarlo y cepilló suavemente parte del cabello de sus ojos. «Jaune, lo siento mucho. No debería haberte presionado tanto. Creo que estás equivocado al respecto, puede que no haya sido el más amable, pero sin duda era la única manera de hacerlo». Alguien dijo. Blake giró en su asiento para ver a su padre apoyado contra el marco de la puerta, con la cara tranquila mientras observaba a su hija. Se necesita un hombre egoísta para no dejar entrar a la gente. Llorar, mostrar vulnerabilidad. Eso requiere fuerza y coraje. Jaune no es egoísta ni es débil, pero sufrir sus penas para evitar que otros se preocupen, eso es una tontería. Y las intenciones de Jaune pueden haber sido buenas, pero su forma de hacerlo no lo fue. A menudo olvido que Jaune todavía es tan joven a pesar de su madurez, que aún no sabe cómo piensa la gente y cómo se siente. Parte de eso es su pasado, y parte es miedo. Él es un conducto. Blake quería silenciarlo y exigirle como lo sabía, pero no era como si ella se hubiera quedado callada al gritar. Va a entrar en pánico. Gira inclinó la cabeza en un movimiento afirmativo, como era de esperar, claramente había lidiado con demasiado por algo que no podía controlar. Blake se volvió para enfrentar a Jaune. «Simplemente no sé qué puedo hacer para ayudarlo». Gira sonrió, apreciando el hecho de que Blake estaba preocupado por cómo ayudar a Jaune sobre todo lo demás. «No necesitas hacer nada más que ser tú mismo. Y tal vez mantenga la calma cuando se despierte, realmente ya no necesita emoción». Se fue a su propia habitación y Blake suspiró con cariño exasperación hacia su padre, mirando la cara de Jaune e inconscientemente extendiendo la mano para pasar una mano por su cabello. Una suave sonrisa se extendió por su rostro mientras instintivamente acariciaba su cabeza contra su mano. El estrés que todavía asolaba a Jaune pareció aliviarse y sus rasgos se suavizaron con la acción tranquilizadora.
De repente se atrapó y apartó la mano de su cara, un rubor manchando sus mejillas de vergüenza. La acusación de Jan sobre Blake aplastando a Jaune se quedó atascada en su cabeza, negándose a detenerse mientras los ojos de Blake descansaban en el rostro de Jaune. Blake también gimió cuando recordó su resbalón anterior, ya que había gritado sobre Cardin y murmuró algo desagradable en su palma mientras comenzaba a pasar una mano sobre su rostro. Estúpido Jan por insinuar eso. Estúpido Jaune por hacer eso demasiado fácil. Y estúpido Blake por siquiera pensarlo tan fuertemente. Si pudieras dejar de hacerme esto, Ark, realmente lo apreciaría. La niña de pelo de cuervo murmuró al rubio dormido. Jaune no abrió los ojos inmediatamente cuando se despertó. Se sentía ligeramente más descansado y estaba lo suficientemente cómodo como para tratar de volver a dormirse. Se había estado esforzando mucho recientemente. No sabía por qué la cama de su apartamento era de repente mucho más cómoda, pero no le importó y lo dejó ser. Trató de recordar cómo se metió en su cama y los eventos que recordó por última vez lo golpearon con la suave fuerza de un tren que golpeaba la planta de energía. ¡Oh mierda! Sus ojos se abrieron y se sentó, el pánico brotaba en su garganta mientras tomaba la habitación desconocida a su alrededor. Giró la cabeza y su mirada se posó en su mejor amigo, que dormitaba en una silla mientras luchaba contra sus emociones. Maniobró cuidadosamente fuera de la cama y se sonrojó cuando se dio cuenta de que estaba en la habitación de Blake. Esto fue incómodo. Bajó sigilosamente, sabiendo que Blake y su familia vivían encima del café, y estaba agradeciendo al mundo y felicitándose por su sigilo mientras abría la puerta de la oficina administrativa. Sus felicitaciones murieron violentamente mientras Gira estaba sentado en su escritorio, absorto en algunos papeles, luciendo completamente despreocupado por el mundo. Mierda. ¿Qué debería hacer? ¿Debería correr? ¿Volver? Quédate quieto y espera que Gira no se haya dado cuenta de que la puerta se había abierto. Jaune estaba tan cargado de indecisión que no movió un músculo durante un minuto. Jaune. Gira gritó casualmente. ¿Podrías tomar asiento? Es un poco desagradable que estés parado allí mirándome. Jaune se acercó mecánicamente a la silla y se sentó, con las manos en su regazo mientras miraba decididamente sus piernas. Todo porque a Blake no parecía importarle, no significaba que Gira estuviera bien con él. El silencio se extendía una y otra vez, Gira todavía haciendo papeleo como si Jaune no estuviera allí, claramente esperando de todos modos. Jaune seguía cada vez más ansiosa a medida que pasaba el tiempo, perdida e insegura de qué decir o incluso hacer. No podía soportarlo más. Señor, Jaune comenzó, solo para guardar silencio ya que honestamente no sabía qué decir. Gira levantó la vista y agitó una mano, indicándole a Jaune que continuara después de que Jaune se atrincherara. Jaune abrió la boca, pero ¿qué podría decir? Su secreto estaba fuera. No sabía lo que Gira pensaba de Conduits. Sin duda, escuchó a Jaune y Blake gritar y probablemente adivinó lo que había sucedido. O Blake le dijo. Honestamente, Jaune habría estado bien con cualquiera de los dos, ya que Gira era alguien a quien respetaba y entendería la gravedad de la situación de Jaune. Si todavía pensaba en Jaune como una persona. Lo siento. Jaune gimió por fin, lo siento mucho. Gira levantó una ceja, ¿por qué? ¿Qué has hecho que requiera una disculpa? Yo soy un bicho raro. Jaune susurró. Conducto. Gira corrigió. ¿Qué? Jaune dijo elocuentemente. Eres un conducto. No es un bicho raro. No es un monstruo. Pero un joven que simplemente tenía acceso a superpoderes como resultado de su composición genética. Y esto es algo por lo que nunca necesitas disculparte. Y definitivamente no para mí. Gira amplió su corrección con calma. Pero, ¿no tienes miedo? Jaune balbuceó. ¿Has atacado a alguien que no lo merezca tus poderes? Gira preguntó, sabiendo que Jaune probablemente tenía que defenderse con sus poderes en algún momento, y refiriendo la alerta con la que podía decir que Jaune había estado involucrado. La cabeza de Jaune se disparó, los ojos brillaron de indignación indignada. No. ¿Has usado tus poderes para beneficio personal a expensas de otra persona? Por supuesto que no. Los usaste de una manera para causar daño a alguien si tuvieras alguna otra opción.
Yo, no lo he hecho, Jaune murmuró, la indignación que lo impulsó a desvanecerse rápidamente mientras bajaba la cabeza nuevamente. ¿Alguna vez quisiste hacerlo? Nunca. Entonces, ¿por qué tendría miedo y por qué deberías disculparte conmigo? Yo, le grité a Blake. Lo hiciste. Y mientras estabas en una situación extremadamente confusa emocionalmente para la que no estabas preparado, esa disculpa no debería darse a mí, sino a ella. No tengo ninguna duda de que ella te perdonará. Gira dijo. ¿Por qué? Jaune murmuró suavemente. ¿Por qué qué, Jaune? Gira respondió con calma. ¿Porque tú y Blake están de acuerdo con esto? Jaune lloró, un edificio ardiendo detrás de sus ojos, mientras su odio profundamente arraigado levantaba la cabeza. Actúas como si no importara. Como si todavía vieras a una persona cuando me ves. Mi propia familia me tiró cuando se enteraron, así que ¿por qué no lo estás? Gira esperó a que Jaune modulara su comportamiento antes de suspirar e inclinarse hacia adelante, con la intención de emitir su opinión. Actúo como si no importara porque no le importa a Jaune. Te miro y veo a una persona porque eres una persona, Jaune. Conducto o no, eso no cambia cómo te veo. Que tu propia familia te haya abandonado dice mucho de lo inhumanos que son, no de cómo eres menos digno que nadie de ser cuidado. Has trabajado para mí durante mucho tiempo, y creo que tengo una comprensión decente de qué tipo de persona eres y eso también incluye como nunca tuve una queja sobre ti. Además, para que quede claro eso sin espacio para la negociación, las rabietas de Winchester no cuentan. Jaune no pudo evitar la risa sobresaltada y acuosa que brotó de su garganta ante la descripción muy precisa de las acciones de Cardin. Gira se rió entre dientes ante la sonrisa trémula en el rostro del joven que estaba tratando de sofocar y le indicó a la puerta. Jaune rápidamente se puso de pie, asintió y salió de la oficina para irse a casa. Su pecho estaba apretado y sus ojos ardían, pero sus hombros se sentían más ligeros de lo que lo habían hecho en años.